tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Su presencia, gracias por su compañía. Hoy lunes complicado. Me río porque yo me dormí. Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo Velázquez, bien, buenos Yolanda, días. Buenos días, no, yo no. Yo esta mañana llegué corriendo, pese a que cambié mi horario. Yo naturalmente despertaba 6:30, naturalmente. Pero ahora naturalmente debía haber despertado 7:30. Y de pronto, ¡qué barbaridad! Espero que para usted sea más tranquilo, que haya tenido la previsión de cambiar sus relojes, porque hoy tenemos una hora menos de sueño. Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, muy bien, ¿todo Yolanda, muy bien? ¿y tú? Sí, la verdad sí. Bueno, este nuevo día de horario nuevo. Yo quiero iniciar dando las gracias de manera muy especial a todos los radioescuchas que nos acompañaron el pasado sábado a disfrutar de nuestro sirenario. Muchísimas gracias de manera muy especial. Patricia García Torres al piano, Rocío Cofín en las imágenes, Pancho Madrigal en las esculturas, todo lo que es el equipo de Ceiba, Magda, Maripaz, muchísimas gracias. De manera muy especial, Israel Zamora en todos los aspectos técnicos, junto con Hugo Ismael Rodríguez, que se hicieron cargo de todo lo que tiene que ver con las imágenes, lo técnico, las computadoras, en fin, todo esto. Y a tantísima gente que a pesar de que hubo fútbol, mire usted, hubo fútbol, y como fue el Atlas, imagínese, y como fue ahí en el Estadio 3 de Marzo, pues todo lo que es Pablo Neruda, antes de llegar al estadio, a la Autónoma, pues aquello estaba congestionadísimo. Algunos amigos hablaron, por favor, espérense tantito porque no podemos circular. Estuvo tremendo, muchas personas no alcanzaron a llegar por este problema, pero bueno, afortunadamente Ceiba registró un lleno total, estamos muy contentos por ello, pero lo mejor de todo es que al término del sirenario, todas las personas nos expresaron que lo habían disfrutado mucho, que fue algo muy bonito. En fin, tenemos hasta otras invitaciones para presentar sirenario, por lo cual yo les agradezco enormemente que le hayan dado sentido a nuestro trabajo. Y bueno, pues sea usted bienvenido hoy lunes. Tenemos una semana muy interesante. Empezando con la visita de nuestro gran amigo, colaborador Marcelo Velázquez, que él a lo largo del año estará una vez al mes hablando de la historia del programa en el marco de estos 30 años de nuestro programa A las 9 con usted. Y bueno, ¿sabe usted que nunca me dice de qué vamos a hablar? Me sorprende y siempre me sorprende, Marcelo, esa es la verdad. Así que hoy le damos la más cordial bienvenida, así como nuestros compañeros. Claudia, buenos días. No veo al Barcha, Claudita. No sé qué pasó, tal vez también le pasó lo que a mí. Angelito ya anda por aquí, Ángeles Rodríguez, Claudia Fernández, Víctor Hugo Barbosa, el Barcha. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida y ahora sí, le paso el micrófono a Marcelo mientras yo me doy un traguito al café para terminar de despertar. Sí, para mí fue difícil. Fíjate, Marcelo, lo que ocurre es que yo me acuesto muy tarde siempre, leyendo, escribiendo, y entonces tu cuerpo reacciona natural. Entonces, pues me faltó una horita de sueño. ¿Tú cómo estás, Marcelo? Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, fíjate que tú entre los años 84 y 87, que estamos en los principios del programa A las 9 con usted, hiciste una serie de entrevistas a gente que tenía oficios tradicionales en Guadalajara. Sí. Entrevistaste a un pajarero, entrevistaste a los pobladores de Papantla, entrevistaste a un campesino, hay es una serie larga, son muchos. De verdad, no me acordaba de esto. Entonces, me llamó mucho la atención. Primero, antes de empezar a hablar de fondo de lo que tiene que ver tu trabajo y de la configuración de las 9 con usted a lo largo del tiempo, es ¿por qué elegiste a ese tipo de oficios y por qué a esos? Digo, porque hay más. No sé si fueron porque estuvieron a la mano, si fueron porque tenían alguna importancia en lo particular para ti, pero haberte ido a San Juan de Dios a escoger al pajarero que jalaba al que tiene no el pajarero que vende pájaros, es el pajarero de la suerte. Claro. Sí. Perdón, porque en esa parte se me pasó decirlo. Es verdad. Bueno, mira nada más. ¿Y conservas esos artículos? Sí, bueno, están en internet. ¿Estuviste están en el periódico, en la estuviste hemeroteca investigando? del Informador. Porque yo no los tengo. Qué maravilla que están me digas todos. que los Es que tienes. el Informador tiene desde 1919, ahorita tiene todo. ¡Qué maravilla! Entonces nomás es cuestión de echarse un clavado al periódico. Y vaya que te echaste un clavado, ahora sí que es cierto. Mira, Marcelo, amigos,
Lo que ocurre es que yo trabajé en dos temporadas en El Informador. La primera, muy al inicio del programa, con esta serie de oficios, le llaman oficio de pescador, oficio de pajarero de la suerte, oficio de calandriero. Ajá. Exacto. Los voladores de Papantla. El volador de Papantla. Todo esto lo hice y sí, no fue al azar. Todos tienen que ver con mi niñez. Es curioso, ya platicaremos. Después que terminó esta serie de colaboraciones durante como 2 años, hubo un cambio y también hacía reportajes, algunos resultaron polémicos y un día me dijeron, pues hasta aquí porque usted es muy polémica. Luego les contaré cuál fue exactamente el artículo que propició que me dijeran hasta aquí. Tenía que ver con la Filarmónica, con José Guadalupe Flores, pero bueno, pasan muchos años y luego regreso con desde la Torre del Rey, La Dama Escucha, Ajedrez con Maestro Arriola y Atisbos de Filosofía desde la Condición Humana, que fueron otros 5 años, con artículos semanales, columnas semanales, que fue otra temporada muy fecunda para tu servidora, muy rica para mí. Entonces, he trabajado mucho con El Informador, una época muy positiva con Ana Guerrero Santos, que estuvo al frente de Cultura y que tenía una apertura total, que luego viene también un cambio extraño, pero en fin, así pasa siempre. En efecto, olvidaba esa primera época de oficios que trabajé periodísticamente en los inicios del programa. Gracias, Marcelo, me hiciste recordar. Pero ¿por qué dices que tienen que ver con tu infancia? O sea, ¿por qué el pajarero de la suerte? Digo, yo en mi vida, tengo 42 años y jamás los he visto y todo, pero jamás he pagado porque un pajarero me saque. ¿De verdad? Sí, entonces se me hace curioso porque es que tiene que ver con tu infancia. Todo este trabajo, la mayoría de lo que uno escribe y haces creativamente se enraiza en tu historia. Yo creo en tu infancia, en todo aquello que te nutrió, como dice Gabriel García Márquez. A mí me pasó algo similar, una familia muy pintoresca, muy llena de pasajes. Entonces, en este caso particular, tiene que ver con mi nana. Voy a insistir, Nana, esta mujer tan especial, hija de un pescador de ascendencia yaqui y de una mujer que llegó al mar, tipo de ascendencia gitana. Entonces, yo tenía una nana, Carmen, maravillosa, mi nana Carmen, Lizárraga, pariente, prima hermana de Lizárraga, el creador de la Banda del Recodo. Entonces, esa nana llega a casa de los abuelos desde chiquita, se queda ahí, al casarse mi mamá se va con mi madre, y cuando nacemos los hermanos, se queda con nosotros toda la vida, nunca se casa. Y debo decirte que yo fui su favorita, vaya, ella se centró en mí de una manera sorprendente. Entonces era una nana muy mágica, mi nana Carmen, profundamente mágica, que barruntaba lluvia, decía que le entendía el lenguaje de los pájaros, que de pronto me decía, te voy a llevar con el pajarero para que te diga qué va a ser de tu suerte en un futuro. Y me llevaba a las ferias y entonces era el momento en el cual entrábamos y un pajarero de la suerte, cuando yo tendría 4, 5 años, 6 años, me leía la suerte. Y debo de conservar por ahí los papelitos guardados. Entonces, todos estos oficios pintorescos incidieron en mi vida profundamente. Entonces, nunca fue al azar. Cada uno de los oficios yo te puedo decir cuál fue su génesis. Me llama la atención que hayas observado pues esto de verdad que fuiste a investigar, Marcelo, pero me indican un corte. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Inge Fernando, que ya está ahí también entrando de bateador emergente. Muchas gracias. Yo creo que se nos durmió el Barchita como yo, ¿verdad? El cambio de horario, se entiende muy bien. Bueno, 30-30-53-26 y 30-30-53-28 para que nos llame. ¿Qué oficios, ya que Marcelo pone el dedo en la llaga, qué oficio o en la alegría del recuerdo recuerda usted que ya no existen? ¿Vale? Para que nos llamen, ¿te parece, Marcelo? Sí. Vamos a ir al primer corte del programa. Despiértese, no se vaya a dormir, va a llegar tarde al trabajo, igual que esta servidora. Bueno, no llegué tarde, salté corriendo y puntualmente aquí estuve. Pero sí que fue difícil esta mañana. Corte y regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, amigos nuestros, hoy está Marcelo Velázquez con nosotros, tratando de encontrar la raíz
de diversos enfoques de nuestro programa A las 9 con usted en 30 años, con una entrevista, mire usted que me sorprende, y le digo, se niega a decirme el tema, lo lanza así como que para que haya reacción espontánea. Bien, Marcelo. Hoy sí, en efecto, la cultura popular ha estado presente en nuestro programa desde que inicia. En efecto, Marcelo, esa es la conexión. El pescador, ¿qué tiene que ver el pescador en tu vida? Ese de manera especialísima. Yo te cuento, yo te platiqué alguna vez que a mí me llevaron a nacer a la orilla del mar. Uh-huh. Y entonces, a los 40 días, en realidad yo soy jalisciense. Y voy a decir algo, no solo jalisciense, jalisquilla. Debía decirlo, porque sí, yo fui educada aquí toda mi vida con todos lo que es la familia de Jalisco, en fin. Pero me llevan a nacer porque mi madre y mi padre son de Mazatlán, del puerto. Entonces, a los 40 días van por mí. Y cuando mi padre conducía de regreso a casa y ya cruzando el malecón de Mazatlán, mi madre me envuelve en una sabanita de manta de cielo y me mete al agua del mar así, para que no se te olvide la sal del mar, me dice. Y entonces, te puedes imaginar lo que importa ese escenario para mí, que es el paisaje perfecto para mí. Pero hasta ahí lo puedes entender el mar en general como mi escenario perfecto. Pero resulta que periódicamente, casi una vez por mes, casi en cada vacación, corríamos en el Volkswagen color cereza de mi papá, toda la familia, y íbamos al mar de regreso. Pero mi padre fue pescador. O sea, mi padre fue un hombre que entre sus amores estaba el mar, por supuesto, y pescar, la pesca. Él conocía de pesca como no tienes una idea. Y para mí era muy frecuente, chiquitita, pararme así de puntita y decirle, papá, llévame a pescar. Usted está muy chiquita, me decía. No me decía usted es mujercita, me decía, usted está muy chiquita. Y yo me paraba de puntitas que me llevara a la pesca o al monte, que también era un hombre de monte. Y eventualmente me llevó de pesca. Tú sabes lo que es ir con tu padre, la figura paterna tan fuerte en mi hogar, y llevarme a pescar. Íbamos de pesca y de pronto la lancha saltaba y luego le puso el nombre de las 3 hijas de nosotros a la lancha y me platicaba, mira, este curricán se pesca de esta manera, este se llama la muertita y sirve para pescar aquí o allá. Iba a Manzanillo a la pesca del marlin y competía, mi padre fue un hombre muy de mar, como te digo, y me decía, mira, con las redes uno las avienta, pero esto es muy peligroso porque arrastras mucho pez pequeñito y esto no debe de ser, y cuando uno pesca un pececito que no te vas a comer hay que quitarle el anzuelito, y me ponía al anzuelito a armar. Entonces todo esto a mí me hizo crear en mi mundo infantil una fascinación por el mar y conocer muy de cerca lo que es el oficio de la pesca. Y mi padre me decía, para cerrar esta parte, me decía, pero mira, yo lo hago porque disfruto el mar y me gusta, pero ves a todos estos compañeros, y a veces le acompañaba 1 o 2 pescadores, y me decía, todos estos compañeros que están esperando a las 6, 5 de la mañana, que regresen las lanchas, y ves cómo están esperando en la playa, pues ellos viven de esto. Y nosotros si comemos, si en casa tu madre prepara un pescado, es porque hubo alguien con un oficio de pescador que nos proporciona esto. Entonces me hacía ver todo esto y yo admiré profundamente a los pescadores que viven de ello, que trabajan con sus lanchas de madrugada, a veces toda la noche pescando y regresan a la madrugada, ¿no? Con toda su familia. Mi padre quiso ser pescador y mi abuela le dijo, no, usted no va a ser pescador porque yo me moriría de los nervios de estar pensando que usted se va, ahí estaría yo oteando la mar y ver si regresa, usted no va a ser pescador, le dijo mi papá, y mi papá no aceptó y se vino a Guadalajara a estudiar a la Politécnica cuando mi papá era joven. Sí, mi padre estudió en Guadalajara. Entonces, ingeniero, había 2 carreras en la Politécnica para los ingenios azucareros y la parte electromecánica también. Entonces, bueno, pero mi padre siempre quiso ser marino. Es marino, el arma de mi padre fue de marino. Entonces, toda esta influencia, ¿cómo no la iba yo a beber como una esponja en mi casa? Cuando mi padre me enseñaba las cañas de pescar, así esas varitas que son frágiles, como sueltas el hilo y luego lo regresas y juegas con el pescado, con el pez todavía, soltándole, pero luego recogiendo la línea, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, todo esto influenció profundamente mi ser infantil. Yo fui una niña muy sensible a todo lo que me rodeaba. Entonces, por supuesto, esto es parte de toda esta importancia que yo le concedo a la literatura, a la cultura popular. Por eso me fasciné cuando Pepe Hernández nos contaba de la romería, que mi nana iba a la romería, por supuesto, y que yo la acompañaba. Entonces, te das cuenta cómo todo esto tiene que ver. Y dices, si yo disfruté tanto, la gente disfrutará mucho de la cultura popular, que tiene todo mi respeto, que es en la cultura popular, Marcelo, amigos, en donde se cuece el sentido de un pueblo. El sentido se construye, no desde los escritorios, no en la academia, en la intelectualidad, no. Se construye en los encuentros populares, en los cines, en los teatros, en los tianguis, en el mercado. Todo esto le concede y se construye el sentido de vivir de un pueblo, el espíritu de un pueblo. El periodismo cultural va a recoger ese espíritu. Por eso me parece tan importante. Dos comentarios al respecto. Ahorita que estabas hablando, esto es una cuestión de dialéctica y lo voy a lanzar al aire, no es algo que yo trajera preparado. Ahorita que estabas diciendo que tu papá era de espíritu marinero, es que me recuerda mucho a la canción de Los Piratas de Serrat, en la parte del espíritu del marinero, donde sí, los piratas, o sea, andan de puerto en puerto y demás, pero llega un momento en que cuando encuentran a la que, o sea, al amor de su vida, se retiran de ser piratas y se van a un pueblo donde nadie los conoce y donde nadie le ponga precio a su cabeza. Y a ti, al principio en tu vida así fue, ¿no? Porque dices que hasta los 7 años tu papá anduvo de puerto en puerto. De pueblo en pueblo. Hasta que se asentó. Exactamente. Mira, qué agudo tu comentario y qué cierto. En el Sirenario, el sábado pasado, tengo un texto que dice, el corazón del marino es como una naranja partido a gajos, con olor ácido a despedida, porque vas y regresa y el marino va de lado en lado, ¿no? Sin embargo, cuando ya encuentra, y mi familia encontró su lugar en la tierra de los ancestros, en Jalisco. Mis abuelos eran de toda esta zona, digamos, no exactamente de Jalisco, pero de toda esta zona. Entonces, sí, mi familia se asentó decididamente en Jalisco porque fue su lugar, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante tu observación. Y Jalisco, con la riqueza que tiene, todo el sur de Jalisco y Colima, digamos que esta es la zona, ¿no? Mis abuelos venían de Villa de Álvarez, por allá, por esa zona. Entonces, Jalisco fue nuestra tierra. Por eso a mí me impacta el libro de Rulfo, las historias, los cuentos de Rulfo. Y mi padre era un enamorado de la literatura de Jalisco también. Es que sí, es muy curioso, en el libro de La Pila Moderna, es que, de veras, o sea, el libro de La Pila Moderna para mí es de lo más esencial de ti, aunque tú dices que no, que es en ¿cómo se llama? Bueno, las horas de recurso. Las brujas, la luna o demás, pero es... A la hora de las brujas, la luna, que fue mi segundo libro, es que es mucho más hermético porque deconstruye mitos, pero hay que conocer los mitos para poder disfrutar. Es que a mí ese de las brujas te decía yo que siempre se me hace como más intelectual, el otro es más de corazón. Claro, entonces, y se nota cómo los oficios tradicionales son algo, porque le dedicas un cuento al zapatero, le dedicas un cuento, o sea, le dedicas un cuento a la vendedora de flores, o sea, son oficios tradicionales, en efecto, que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque La Pila Moderna es años después de las entrevistas a los oficios, o sea, es algo que viene caminando en tu vida, no fue que un día aventaras una moneda al aire y dijeras, ay, ahora, ¿qué hago? Voy a entrevistar gente para... No, o sea, es algo a lo cual le tienes un respeto, la prueba es que le dedicas cuentos a ese tipo de oficios. Sin duda, creo que podrías ser investigador, estás encontrando el sustrato de las obras, el sentido de la literatura. Bueno, me llama la atención que me digas todo esto, Marcelo, porque en efecto, nada de lo que yo hago lo saqué así de la bolsa, con una varita mágica, no. Todo encuentra una raíz ideológica, vamos. O sea, todo tiene una mística. Si yo hago un cuento sobre el señor Zapatero, que todos los días cruzaba frente a mi casa y se sentaba bajo las jacarandas en medio de una alfombra color lila, y mi hermano el Jimmy se sentaba con él y le agarraba los instrumentos, quítese, se va a cortar, y se cortó, por supuesto, pero tiene una mística, tiene una fe profunda en las expresiones del pueblo, por ejemplo. El afilador de cuchillos. El afilador de cuchillos, me encantaba, salía mi mamá y con ese, que todavía eventualmente pasa por ahí, y pasaba, y salía mi madre con su cuchillería, desde que se casó la tenía, entonces salía y a ver, don Chema, y se sentaba mi madre a platicar con cada uno de los que pasaban y cruzaban mi casa. Entonces, ¿cómo no voy a yo haber bebido de todo eso?
y agradecerlo profundamente porque te va formando. Por cierto que cuando presenté cada agosto La Pila Moderna, no sé si te lo comenté, estábamos al aire anunciando esta noche la presentación del libro que me hizo Raúl Bañuelos y Ruth Levy, por cierto, hermosa la presentación. Y me habla alguien por teléfono y me dice, señora Yolanda, yo soy el hijo del zapatero. ¿Cómo? Por teléfono. ¿Cómo? Dice, soy aviador. Él me formó con su trabajo, soy piloto aviador. Y hoy coincidió, dice, que yo estaba en Guadalajara de paso y que prendí la radio, nunca lo hago, de paso, y oí su programa. Y yo soy el hijo del zapatero de oficio que usted consigna en su libro y quiero el libro. ¿Te imaginas? Fue una emoción profunda. Ese tipo de coincidencias. Y para cerrar, te voy a decir otra gran coincidencia. Después del corte les platico, abundo, pero aquí va. Cuando yo entrevisto a Elena Poniatowska por primerísima vez, antes de este programa, porque yo tuve un programa anterior, Panorama Cultural, Elena Poniatowska me regala un libro, y yo empezaba, hacía mis pininos. Te podrás imaginar, debo haber sido muy ingenua en mis entrevistas, en fin. Pero entonces me regala El último de los guajolotes, su novela, su libro sobre los oficios que se habían perdido en la Ciudad de México. El que vendía guajolotes, que eso no me tocó aquí, es mucho más atrás. Pero, y me dice, y me escribe, para Yolanda Zamora, a quien le auguro una brillante profesión del periodismo por su sensibilidad, ya sabrás que fue muy generosa en su redacción. Y era justamente un libro que hablaba de los oficios populares. Fíjate cómo nada es gratuito, todo se va armando. Yo le agradezco a ella esa visión que tuvo. No sé si habré respondido a esa futurización que hace Elena Poniatowska, pero para mí fue que una mujer reconociera mi trabajo, fue un impulso muy, muy grande para mí. Entonces tiene que ver justamente en toda esa línea de la cultura popular que yo respeto, que yo amo profundamente. Todavía este sábado fui a tomarme un tejuino con don Marcelino. De ahí surge el premio El Chamán del Maíz, el amor por la comida del maíz, por la nana torteando. O sea, está en mí. Vamos a ir a un corte. Pero antes un regalo. ¿Tenemos cuántos discos? 2 colecciones de 5 programas cada uno de Hombres Leyenda del año pasado. Ok. Son 2 iguales porque a mí me gustó mucho. Se me hace que es de las Leyenda. cosas de los programas más interesantes que has tenido en los últimos años. Bueno, entonces 2 discos que Marcelo preparó para usted, 5 programas cada uno grabados que dice sobre hombres leyenda. No sé, hablamos de tantos hombres leyenda en el programa, ahora estamos con parejas legendarias, pero hay 2 discos para usted, para que se los lleve a casa, regalo de los 30 años del programa, especialmente de Marcelo, un gran colaborador con nosotros. 30 53 26 y 30 30 53 28, mientras yo termino de despertar. Corte y volvemos. Bueno, yo voy a recordarle a usted los teléfonos 30 30 53 26 y 30 30 53 28 para que marque, nos da su punto de vista. Y le recuerdo que hay 2 discos que editó Marcelo con 5 programas de Hombres Leyenda que hicimos el año pasado, cada uno de ellos, para que los pueda analizar en casa. Y bueno, yo estoy emocionada porque Marcelo es capaz de hurgar en el espíritu de una, para encontrar las motivaciones, la génesis de vertientes del programa, la tener con ustedes. Eso se me hace original. No es la gran entrevista como yo supuse al principio. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo te recibiste? No, aquí no hay datos duros, sino el espíritu del programa, que eso me encanta. Y lo agradezco de Marcelo. Qué generosidad, ¿no? De Marcelo. Se pone a investigar y bueno, no sé, ¿qué te movió a hacer todo esto, Marcelo? No sé, es que es algo que, bueno, yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta cuando oigo el programa que no tiene, o sea, no hay el protagonismo, no es tratar de usar a los que vienen a colaborar contigo para brillantarte tú, o sea, dejas que los demás hablen, o sea, y es muy interesante porque incluso, por decir, en las entrevistas de los oficios es muy dado que tú ves a una persona, entrevistas a un artesano. ¿Qué puede decir un artesano aparentemente, no? Ajá. Llega una doctora o llega un periodista con licenciatura, con lo que tú quieras, a entrevistar a un artesano. ¿Qué puede decir el artesano? El otro habla, tiene profundidad, conocimiento y demás, y el otro simplemente moldea el barro. Ajá. Es muy dado a la hora de que entrevistas a esa persona tratar de sacar algo que no existe. El artesano es artesano y ya. Uh-huh. Y su vida se desenvuelve a través de, su vida es moldear el barro y moldea su vida, pero sin filosofía detrás, hago y ya. Sí. Yo soy en la medida que hago.
Y una cosa que yo me doy cuenta en las entrevistas que tú tienes y en tu programa a lo largo del tiempo es, tú dices comentarios, haces preguntas y demás, pero jamás tratas de concretar o decir, todo lo que ustedes dijeron aquí se resume en esto. O sea, no editorializas tu programa, no. Y muy curioso, si leemos todas las entrevistas que hiciste de los oficios tradicionales, no editorializas el final, o sea, no dices, lo que quiso decir es esto, porque nosotros venimos de aquí. No, simplemente termina la entrevista, 3 renglones de despedida y se acabó. Sí. No hay de que yo voy a decir lo profundo de la... No. O sea, sin editorial. Es el respeto total a la acción del ser humano simple. El ser humano, el pescador es un ser humano simple, que es rico y es valioso por ser humano, por lo que hace y por él. No importa si tiene filosofía o no tiene filosofía. Sí. Es como eso, es una de las cosas que motiva el trabajo de hacer esta investigación. Fíjate qué interesante lo que me estás diciendo. Efectivamente, ¿cómo va a cerrar este círculo? Cuando yo estudio el doctorado, uno de los capítulos de mi trabajo de titulación del doctorado, menciono y concluyo en las conclusiones que todos sabemos que el ser humano somos comunicadores. Claro, desde que naces y con los ojos te comunicas con tu madre y la sonrisa de tu madre en regreso, estamos comunicándonos. Pero la tesis sostiene que todos somos comunicadores sociales, fíjate lo que digo. Y esto explicaría, de acuerdo con Zubiri, la necesidad de comunicar es estructural. O sea, la habilidad para comunicar es la forma como vemos la realidad y queremos dar cuenta de ella. O sea, todo ser humano da cuenta de su realidad, incluyendo todo el aspecto social de la realidad. Es decir, que el comunicador, eso implicaría un cambio de la forma de comunicar, de la profesión. Lo que seguiría de esta tesis es modificar la práctica del periodismo para no ser el periodista de la estrellita, el que le da vuelta a la silla y su corbata rosa y se sale, y la que ella es inaccesible o él es inaccesible. No, sino el comunicador, nosotros tendríamos que sencillamente facilitar la expresión de cada uno de los seres humanos social. Esto explica por qué hay muchachos que tienen una página en internet ahora con estas facilidades maravillosas. Eso es comunicación social, dan cuenta de su realidad y tienen cientos y hasta miles de lectores. O sea, compiten, no estudiaron ciencias de la comunicación, pero están dando cuenta de su realidad personal, lo que les preocupa a ellos, lo que les importa a ellos. Y cada uno de ustedes, amigos radioescuchas, son comunicadores sociales, no solo comunicadores. Hasta el que está en su casa y aparentemente no sale, da cuenta de su realidad y nos puede decir qué pasa en su colonia, qué pasa en su barrio. Aquí tendría que modificarse la práctica del periodismo. Y fíjate que es algo que se nota, porque es muy dado. Si yo llego y le digo a una persona que moldea barro, sí, oiga, ¿lo puedo entrevistar? Te va a decir, no, pues ¿yo qué puedo decir? Pero hablan. Sí. Y en el periódico, o sea, es media página, en algunos casos es una página de que están hable y hable y hable, o sea, tienen cosas que decir, o sea, no llegaste a decirles yo soy es que es esa parte, o sea, es el respeto a la labor del periodista, que es lo que nos lleva a la segunda parte de lo que yo tengo preparado para este programa, es la labor del periodista y lo que es el periodismo por 2 razones. Haya sucedido lo que haya sucedido en El Informador, que fuiste polémica o no haya sido polémica, El Informador tiene año con año, en algún momento un reportaje dedicado a los 15, a los 17, a los 18, a los 20, a los 25, o sea... Del programa. Sí, y cierto. Cada año te menciona, año con año, trabajes ahí o no trabajes, ellos te mencionan. A veces son medias páginas, a veces son páginas completas, a veces es una mención pequeña, pero año con año encuentras una felicitación al tiempo que tiene el programa. Esto me lleva a una cosa que es, yo estuve investigando qué es el periodismo y en teoría el periodismo es buscar la información, analizarla, jerarquizarla, digerirla y transmitirla, eso es periodismo. Pero no me da con la etimología de periodismo. Periodismo tiene que ver con periódico, o sea, con diario, con el hecho del oficio. Más que con periódico, porque periódico tiene un sustrato etimológico más antiguo, con periodicidad. Eso, o sea, eso me refiero. El programa es periodismo porque cada día estamos aquí, es
todos los días informe. Esa parte no viene y es lo que yo veía, o sea, para ser periodista tienes que hacerlo todos los días. Sí. O sea, el periodismo es algo que se ejerce, se trabaja. Sí, de acuerdo. No puedes ser periodista si te dedicas a ser una vez cada mes, una vez cada 2 meses. De vez en cuando, sí. Sí, en Pero me lleva a una cosa, en el informador, y aquí yo te lo voy a aventar la pregunta, porque eso lo dice el informador. Dice que el periodismo cultural tú lo acuñaste. A mí, no sé realmente si venga por ahí, pero si por allí viene, si cuando tú iniciaste con el programa, no con el programa, si cuando tú iniciaste en el trabajo del periodismo y que quisiste que hubiera un periodismo cultural sistemático, no existía, ¿cómo fuiste haciéndolo? Y si sí existía y simplemente le diste tu punto, ¿cómo enfocaste el trabajo para decir esto es periodismo cultural y tiene esto y no es periodismo literario, no es periodismo de espectáculos, o sea, es cultural? Bueno, me parece muy, muy importante esta pregunta que me haces y me parece que tendremos que poner y puntualizarlo siempre, en el caso específico de Jalisco, por ejemplo. Bueno, yo te diría 2 cosas. Primero, que todo lo que tiene que ver con cultura en la prensa, por supuesto que nos antecedió, los suplementos culturales tienen una larguísima historia, pero solían ser generalmente artículos sobre, hasta de medicina. El doctor Orozco hacía excelentes artículos en el suplemento cultural del Informador, por ejemplo, y artículos siempre vigentes del arte. Eran más bien como una revista cultural, creo yo. No era la noticia al día vibrante, sino artículos de profundidad, de fondo. Creo que esto hay que subrayarlo de esa manera, y tienen un antecedente enorme. En la radio, el equivalente sería en XCJB, que había también programas de revista. Había excelentes programas. Me acuerdo cuando estaba Ernesto Flores haciendo literatura en la radio, y había programas de este corte magnífico. Desde el panorama cultural, el verdadero precursor del periodismo cultural radiofónico para mí fue el profesor Cándido Galván, que trabajaba en los años 70 directamente con Juan Francisco González en prensa, y que fue quien me invita y me dice, vamos a hacer un noticierito cultural, panorama cultural. Entonces sí, la idea era noticias al día, no un panorama, una cartelera, no, comentadito con entrevistas en 15 minutos 3 veces al día. Y entonces iniciamos, me encarga a mí que yo haga este noticiero. Y entonces ahí sí fue el para mí que es la célula inicial del periodismo como tal cultural. Ahí entrevisté a Rulfo, a Serrat, a Ravi Shankar, que dijo, por cierto, que nuestra filarmónica era maravillosa. Y entonces esta es una célula. ¿Cuál es la diferencia? No es la revista cultural, es periodismo cultural. Después de esto, a mí me invita Notisistema, que era Inforjal, que estaban Marcos Arana Cervantes, Rosa María Ibarra, Cecilia Díaz Roma al frente de todo esto, y llama la atención este noticierito y me invitan, y duró 6 años en Notisistema, aprendiendo lo que es la noticia cotidiana. Me tocó desde llegar a las 5 de la mañana para los teletipos entonces, 3, 4 teletipos, que había que sacar todo este material, y entonces me tocaba redactar de nuevo, hacer una síntesis de las noticias, un trabajo sumamente profesional. Yo estoy profundamente agradecida con Inforjal Notisistema. A mí me fogueó, más allá de lo cultural, así, lo que es la noticia. Uh-huh. Entonces, cuando Adrián Ruelas me invita posteriormente, en el 85, después de 5 años de estar en Notisistema, me invita a regresar a la radio, que era lo mío cultural, yo inicio ya mezclando el binomio de la noticia como tal y la cultura como contenido. Entonces, empezamos con una nueva fórmula, que es hacer noticia cultural, y entonces ya le empiezo a llamar periodismo cultural radiofónico. ¿Y cómo es que logras hacer? Porque por decir, si entrevistas a Serrat, si entrevistas a Silvio, si entrevistas a personajes de la farándula, porque tienen un grado de farándula. Serrat tiene un grado de farándula, son todo, espectáculos. Todo, Eugenia León es un grado de farándula. Que también la entrevistamos. ¿Cómo es que logras hacer que el hecho de que, si quieres lo vemos después del corte para porque están insistiéndonos en el corte desde hace rato, y yo antes de ir al corte aprovecho, agradecí profundamente a mis compañeros queridísimos de Inforjal Notisistema, luego Felipe Cobian, Pedro Mellado, Barceló, José Manuel Barceló, Roberto Rubalcaba Barba, Rosa María Ibarra, todos ellos. Para mí fue una etapa de extraordinario
aprendizaje del oficio periodístico, concretamente. Y ahí incluso en Notisistema yo hacía comentarios de cultura los domingos, siempre, El Pajarero también, todo esto lo hice a través de la radio. Aprovecho para agradecer también profundamente al Informador, que es nuestro periódico en realidad de tantos años, que me dio entrada durante toda una época y luego posteriormente con una gran riqueza, 6 años con las columnas Atisbos de Filosofía, que fue mi tesis de maestría, Filosofía para Todos, y luego desde la Torre del Rey la Dama Escucha. Lamenté que se hubieran concluido estas columnas que estaban muy bien aclientadas, digamos, hasta internacionalmente. Pero bueno, son las dinámicas del periodismo. Vamos a ir al corte, volvemos en un momento. Bueno, hoy continuamos con usted. Tenemos numerosas llamadas y la pregunta queda en el aire, ¿verdad, Marcelo? Sí, la pregunta es ¿cómo haces para poderle dar un punto, una definición? ¿Estás creando algo nuevo, algo que no existe, o le estás dando una definición más clara a un término que es periodismo cultural? ¿Cómo hacer para que cuando llegas y te pones enfrente de Serrat, no le digas, oiga, es que a mí me fascina su música y usted y su espectáculo? Y te vas realmente a la raíz, que supongo que es lo que Serrat al final de cuentas busca y lo que los artistas al final de cuentas buscan la trascendencia de su trabajo. No importa la canción de Los Piratas si vendió 350,000 copias o 1,000,000, lo que importa es que la canción de Los Piratas habla de un personaje de la historia que aún hoy seguimos fascinando a los niños con siguen triunfando las películas de piratas. Yo creo que el oficio del periodista implica tomar distancia. Le puedes decir a Serrat, que fue uno de mis compositores favoritos, yo diría Citarrosa, Serrat, Madrigal, son las 3 figuras que a mí marcaron en ese terreno de ese tipo de canción. Gracias, Ángeles. Entonces, claro que se lo puedes decir, me encanta tu música, pero fuera de entrevista. Me explico, el periodista tiene que tomar distancia y decir, a quien va a leer esto no le interesa que a Yolanda le fascine Serrat, le interesa qué es lo que Serrat tiene que decir. Entonces sí implica un ejercicio de tomar distancia de tu pasión personal, vamos. La pasión personal se debe orientar, en este caso, no hacia la canción y hacia la figura, sino la pasión hacia tu periodismo. O sea, tienes que poner en un primer momento periodismo, y luego en un segundo momento, pues toda esa pasión que te lleva a buscar a ese artista y no a otro, en fin. Pero primero hay que tomar distancia. Ahora, en honor a la verdad, yo voy a decir algo que me parece que es necesario decir. Yo no empecé hace 30 años, hace 75 para la fecha, hace 40 años en el periodismo. No empecé diciendo, voy a revolucionar, voy a hacer esto. No, yo empecé digamos, respondiendo a mi realidad, Marcelo, a la realidad que se me presentaba. La primera disyuntiva es, yo estaba en ballet en Bellas Artes de Jalisco, en el grupo de ballet, y se me presenta la invitación a trabajar en la radio. Cuando yo hice un trabajo que les gustó, me oyeron la voz, vieron mi tipo de trabajo, me invitan, entonces yo tengo que decidir si sigo en la danza o si sigo en el periodismo. Ya había terminado en ese momento mi carrera, entonces yo respondo a mi realidad, a lo que te dice tu realidad, ¿no? En ese momento. Y fui dando mi mejor esfuerzo, sensible, inteligente, digamos, en la medida en que cada quien somos inteligentes todos los seres humanos, y se va conformando un camino. Si eres honesto y congruente contigo mismo, cada gente que opta por una decisión vocacional va a reformular la práctica. Claro que sí, si eres muy congruente con tus propios ideales, ¿no? Ahora bien, voy a decir algo que me parece que también se ha mantenido hasta la actualidad. Yo me manejé mucho en la vida, siempre, y lo sigo haciendo por intuiciones. Por intuiciones. Debo decirlo así de claro. Es un terreno muy difícil científicamente demostrar o académicamente demostrar, pero yo me he manejado toda la vida por intuiciones. Es más, llego al final, ya académicamente hablando, al doctorado, con intuiciones. O sea, mi formulación de la tesis fueron intuiciones que poco a poco empiezo a tratar de mostrar con base en el caso del doctorado de Zubiri. Pero llego a decir con toda claridad que incluso, digamos, hablemos de la máxima expresión, a Dios jamás podrás conocerle, sino intuirle. Es que es muy curioso, cuando estás entrevistando, yo he escuchado varios programas tuyos de tiempo atrás, en las transcripciones que hemos hecho y demás. Muchas veces los artistas a los que entrevistas, porque son artistas, Vicente Leñero es un artista, o sea, entrevistas Martínez, artistas aunque no sean de la farándula, o sea, son artistas. Y muchos de ellos son el culto a su personalidad, o sea, quieren que los alaben y los, ¿cómo se llama? Y los, ay, usted, y la... Pero cuando los entrevistas, hay unos que incluso es como te retan, como es que lo importante soy yo, no lo que hago, o sea, yo...
y logras, no sé si es intuición, si es algo, pero hay una cosa que es real, no te apartas de lo que estás buscando. Para ti el importante no es el artista en sí, la persona, es lo que haces, exacto, lo que te... Y aún a pesar de que te retan y que mira, que yo sufrí, que no, o sea, no sé, les das la vuelta y los haces regresar a la parte a que te contesten lo que estás buscando, que es tu labor artística, la respuesta a esa sensibilidad. Y casi me llega en momentos algunos a dar cuenta que los artistas mismos muchas veces ni siquiera saben lo que están haciendo. Y caen en Tienen una sensibilidad ante algo, lo transmiten, pero no están conscientes y responden, y como que hay algunos que órale, eso, o sea, así como me imagino que después de la entrevista se deben de quedar, nunca había caído en la cuenta de esto, o sea, hay una sensibilidad periodística al respecto de... Sí, y bueno, para cerrar esto de las entrevistas, con motivo de los 30 años, Seminario de Cultura me ha pedido un libro que estoy terminando, se llama 30 años, 30 entrevistas a jaliscienses. Entonces el libro va a salir, y sí, alguien alguna vez críticamente me dijo, no, es que a tus entrevistas les falta editorializar, les falta que comenten, y yo simplemente me limito a lo que ellos dicen, guiándolos yo. Son formas de trabajar realmente, y bueno, también creo importante que cuando yo hice alguna vez alguna crítica o hice entrevistas, yo nunca me fui a la persona, ni ataqué a la vida personal de la persona, vaya la redundancia, no me fui a la persona, no critiqué a la persona, no hice mofa de la persona. Puedo decir con toda honestidad que siempre me basé en el trabajo de la persona. Me parece indigno tratar de burlarte de una persona por algún defecto, por algún error, porque eso es muy sencillo. Lo importante es encontrar el espíritu de su quehacer. Pero bueno, nos quedan pocos minutos y hay llamadas del público. Tenemos llamadas de Graciela Figueroa, Antonio Uribe, que está de acuerdo con los cuentos de acuerdo con cuentos de la cultura popular. Saludos. Conchita Melchor te felicita por tu composición poética del Sirenario. Tenemos a Carmen Aguilar, que te felicita, a Isabel de la Cruz Hernández, que está muy interesante el programa, que es una delicia. Alicia Rodríguez, saludos, feliz día. A Esther Torres Rodríguez, Jorge Antonio Mercado, Imelda Larios, Alejandra Rico Chávez, te saluda, Laura Bello, saludos al programa, Silvia Partida, que recuerdo al señor que vendía la leche cuando niña y que tenía ella 6 años, y recuerda a una persona de 50 años, güero, de sombrero, arriba de un caballo, cargando con 2 cántaros de leche en las ancas del caballo. Esa imagen le fascina. Cuando pasaba a vender la leche, no podía despegar la mirada de él durante todo su recorrido por la cuadra. Marca también Celia García, Marcela Robles, que felicita al equipo. Alma Rodríguez, los aguadores en Tlaquepaque, en los 60s vendían agua en carretas. La señora Hernández manda saludos al equipo. Javier Blanco, está interesante el programa. Ella recuerda el teatro que hay unos señores que tienen unos pajaritos que adivinan la suerte, el pajarero de la suerte. María Franco de Tepatitlán lamenta no asistir al Sirenario, pero que si habrá más funciones. Y Silvia Silva felicita la iniciativa de este programa de compilar los programas. Claro, gracias. Yo también felicito a Marcelo. Así como yo suelo entrevistar y sorprender tal vez al entrevistado diciendo, bueno, no lo había pensado, pero Marcelo lo está logrando con esta servidora. De pronto me pregunta aspectos que yo no me había puesto a pensar en ellos. Me has hecho reflexionar y encontrar respuestas. Como les digo, yo me fui manejando por intuiciones por la vida, y con el tiempo miré el camino y dije, vale la pena el camino andado, pero no puedo decir que, yo voy a cambiar aquí, voy a hacer allá. Yo fui respondiendo a mi realidad tal cual, y bueno, el camino andado me parece, salvo su mejor opinión, que ha valido la pena, cuando menos para esta servidora en su oficio. Tomamos las papeletas, por favor, Marcelo, para... ¿cuántas tenemos? 2. Una. Javier Blanco de Misión del Bosque se lleva uno de los discos con Hombres Leyenda, y la segunda papeleta se va para Alma Rodríguez, que nos habla de los aguadores de Tlaquepaque. Así que Alma Rodríguez y Misión Bosque
y Javier Blanco, pueden pasar a recoger a partir de mañana, porque los va a traer mañana Marcelo. Entonces, casi venga a partir de pasado mañana para que haya tiempo de que lleguen aquí. Se le olvidaron, pero ya están ustedes asignados con Alma Rodríguez, Javier Blanco, con un disco cada uno de ustedes. Piden tu dirección, Marcelo, o tu forma de contactarte. Estás en Facebook, hay que decirlo. Estoy en Facebook, ¿cómo se llama? Como Marcelo Velázquez, y aparece mi foto ahí en el... Sí, bueno, amigos nuestros, es todo por hoy. Gracias al equipo, gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros esta mañana. Mañana martes continuamos con nuestra semana. La cita es a las 8 de la mañana, como quien dice a las 7 de antes. Pero bueno, mañana a las 9 con usted, 7. ¿Vale? Hasta entonces, muy buenos días. Gracias, Marcelo. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.